Muchas veces somos por lo que justamente eh, el contexto donde vivimos, ese contexto donde tuvimos una experiencia rica o mala, eso de alguna manera incide en nuestra vida, ¿verdad? Y en nuestro comportamiento. ¿Y dónde eso se manifiesta? En la conducta, ¿verdad? Entonces, desde todo lo que el ambiente puede darnos y todo lo que el hombre puede percibir en ese ambiente, se introduce y se almacena eso, se codifica y eso se da en la conducta, ¿verdad? De tarde o temprano se va manifestando esa experiencia vivida desde pequeño, inclusive desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Psicología ambiental nos va a enseñar prácticamente a valorar todo lo que está en nuestro entorno, ¿verdad? Intrínsecamente y extrínsecamente, porque así como nuestra mamá se alimentó cuando nos engendró, ¿verdad? Dependerá también toda nuestra organicidad, la salud de nuestra organicidad, de nuestra anatomía, fisiología, estructura psíquica, todo va a depender también del cómo fue tratada dentro del embarazo, o sea, cuando estuvo embarazada de nosotros, ¿verdad? Eh, Eso también dependerá e incidirá en nosotros, en nuestro comportamiento. Tarde o temprano eso se va a manifestar, ¿verdad? Entonces, por eso es intrínsecamente y extrínsecamente de lo que vivimos en la etapa cero hasta hoy, ¿verdad? El contexto donde nos ubicamos quiere decir mucho para que yo me comporte de tal manera, ¿verdad? Para que exista una conducta manifiesto, ¿verdad? Eh, Anteriormente existió una teoría que es de Lombroso, un sociólogo prácticamente científico que ayudaba muchísimo anteriormente a la justicia, a las cuestiones penales, a los juzgados penales. Él, por ejemplo, estudiaba muchísimo al hombre, pero desde su estructura física, fisiológicamente, ¿verdad? Anatómicamente, cómo está estructurado ese hombre, esa persona. Él decía y él describía que de acuerdo a la estructura física, el hombre es tal cosa. El hombre tiende a ser criminal, el hombre tiende a delinquir, ¿verdad? Y él hizo una teoría que si la persona era alta, era tal cosa, ¿verdad? Así lo configuraba él. Y bueno, y esa teoría del hombroso se fue siguiendo con Schneider, un alemán también sociólogo que era de la misma, vamos a decir, rama del hombroso. Eh, Él pensaba lo mismo. Y así se fue prácticamente llevando en cuenta esas teorías que el hombre, la conducta del hombre depende de la fisionomía y la estructura física de esa persona, ¿verdad? Bueno, más bien en derecho penal, prácticamente era muy tenida en cuenta la teoría de Lombroso y Schneider. Sin embargo, con el tiempo, esto se fue puliendo y se fue viendo de que la conducta no solo depende de la fisiología o de la estructura fisiológica, sino que depende mucho de la herencia, depende mucho del ambiente, ¿verdad? Depende mucho de la experiencia que uno tuvo desde la etapa, ¿verdad? Inclusive desde justamente de la etapa cero, que estando del vientre de la madre, desde ahí empieza
a tener significado en la conducta y en la vida del ser humano. Entonces, esa teoría se fue descartando, poco a poco se fue descartando. Mucho le costó realmente, especialmente a las cuestiones legales, jurídicas, que fueron llevando en cuenta, ¿verdad? Mucho le costó desprenderse de esta teoría. Pero a medida que iba evolucionando el tiempo y a medida que iba, vamos a decir, pasando todo esto, se iban dando cuenta de que no solamente, como les dije, la fisiología era importante, sino que todo el contexto donde se encuentra y esta persona, este individuo, este sujeto, para que se comporte como tal. Bueno, y psicología ambiental va a referirse y se refiere a eso, ¿verdad? De que la conducta tiene mucho que ver e incide muchísimo el contexto donde uno se ubica, donde uno creció, donde uno vivió, donde uno experimenta, ¿verdad? Bueno, y por eso vamos a estar hablando de esto, de la importancia, inclusive toda la construcción de un edificio, la construcción de una casa, todo eso incide en el comportamiento. Es increíble, pero es así. La alimentación que pudo haber tenido, el cuidado que esa madre pudo haber tenido durante su embarazo, eh, eso incide, todo lo que es la zona que estuvo, si es una zona de mucha contaminación, si es una zona de aire puro, es una zona donde el que no corre vuela, de mucha, de correr todo el tiempo, de trajinar, donde hay mucho estrés, todo eso incide en la persona, ¿verdad? La formación también de la personalidad es muy importante, y también lo que se trae de ahí desde el vientre de la madre, desde el momento en que fuimos engendrados, todo lo que el cromosoma de papá y cromosoma de mamá que se han unido para que nosotros pudiéramos nacer, ¿verdad? Eso que yo traje de mamá o de papá, cuál de ellos es lo que tiene más carga sobre mí, eso también se va a manifestar en mi conducta. Y se va informando así la persona conforme a toda esta integridad, ¿verdad? El hombre es un ser bio, psico, social y espiritual, ¿verdad? Entonces, de todas estas áreas, uno es lo que es, ¿verdad? Bueno, y psicología, en la primera unidad, cuando ustedes tengan el material, vamos a ir desarrollando desde el viernes la primera unidad por audio, WhatsApp audio, vamos a desarrollar el viernes. Entonces, en la primera unidad vamos a estar encontrando las definiciones de lo que es la psicología ambiental, ¿verdad? Después vamos a estar encontrando prácticamente los conocimientos ambientales. Eh, Ahí nos va a hablar, por ejemplo, las actitudes ambientales, ahí nos va a hablar, por ejemplo, Alport, qué piensa de lo que es el ambiente, qué actitudes uno tiene desde ese ambiente en que interacciona, en que se mueve. Vamos a estar escuchando la teoría de Alport, así como también vamos a estar escuchando en la primera unidad a Febles María, que él siempre sostiene que es importante la predisposición que uno tiene y también el conocimiento, la vivencia, todo eso para Febles María es tan importante para que la persona se comporte de tal manera. Bueno, entonces eso estaríamos tocando en la primera unidad. En la segunda unidad vamos a estar hablando de lo que es el ambiente en capitalismo, posmodernidad y menores infractores.
¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque siempre, siempre un ambiente rural, por ejemplo, va a tener el comportamiento de una persona que vive en la zona rural, va a tener una diferencia de comportamiento con una persona que vive en la zona urbana, más en un ambiente así de capitalismo, de mucho movimiento. Igualmente, la gente del capital, por ejemplo, de Asunción, con nosotros, hay siempre una diferencia también de comportamiento. ¿En qué? Por la forma de movimientos y los parámetros que ellos van teniendo en cuenta, que quizás aquí no es tan importante. Un lugar, una zona urbana donde hay mucho movimiento, donde hay mucha incidencia de muchas culturas generalmente, eh, tiene un comportamiento diferente a lo que es la zona rural, inclusive nosotros mismos, de Coronel Oviedo, Ciudad del Este, que es una ciudad de trabajo, que ahí, por ejemplo, yo tengo entendido que se tiene que levantar ya a las 3 de la mañana, sí o sí, ya aquellas personas que viven del comercio, entonces a las 3 de la mañana ya se tienen que levantar para que después ellos puedan ya vamos a abrir sus negocios, puedan tener esa pequeña venta o grandes ventas en su negocio. Es un movimiento diferente a lo que es la ciudad de Coronel Oviedo, ¿verdad? Aquí nosotros nos dedicamos a otras cosas y nuestro comportamiento va ajustado a lo que justamente este contexto donde nos movemos se va dando. Igualmente lo de Ciudad del Este, lo de la capital, por ejemplo, Asunción. Asunción es estrés. Para mí, por ejemplo, en lo personal, viajar en Asunción a mí me genera mucho estrés. Yo a veces cuando me voy a Asunción digo, ay, no veo la hora de irme ya, porque ahí es estrés, el peligro, ahí tiene que uno, el que no corre vuela, estás en ese estado de alerta, la distancia para llegar a un lugar es lejos, mientras que acá en Coronel Oviedo, si queremos ir en tal parte a un supermercado, eh, llegamos en 5 o 10 minutos, mientras que en Asunción de repente o en Ciudad del Este, no sé cómo es, si queremos ir a un supermercado, se llega a media hora, a veces te lleva 40 minutos. Entonces es un ambiente donde se experimenta mucho el estrés, el movimiento, esa interacción rápido, que a veces no hay tiempo ni para conversar, ni para saludarse. Igualmente, la gente del campo tiene una vida diferente a nosotros. Por eso les digo, los parámetros que nosotros tenemos en cuenta acá quizás no son tan importantes en la zona rural, por ejemplo. ¿Mm? Allá en la zona rural todos se conocen, allá donde don Julano, vos preguntás allá en la punta y dice, sí, fueran allá tantas leguas viven de ahí, pero ya le conocen, se conocen todo y dicen, sí, don Julano, Shaikwashupé, son buenas personas, son trabajadores, te dan ya la referencia, ¿verdad? Porque se conocen todo. Es una zona a veces que tienen otros parámetros de vida, ¿verdad? Y entonces, mientras que acá nosotros, de repente a la vuelta de la manzana, no le conocemos ya a nuestro vecino, ¿verdad? Sin embargo, se dan cuenta la diferencia del contexto donde vivimos, sí realmente incide e influye muchísimo en el comportamiento. Y en esta segunda unidad vamos a hablar de lo que genera el capitalismo en el comportamiento de las personas, el posmodernidad después de una ciudad floreciente de mucho trabajo, una ciudad de industria, de moderna, después de la modernidad, cómo se comporta la persona. Bueno, y también
que genera, tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas también, ¿verdad? Y todo eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de Brunner en la segunda unidad, que él nos dice aprender a aprender, ¿verdad? Que la conducta y el comportamiento de las personas se va dando conforme a lo que uno va aprendiendo con aprender. Aprender a aprender. Hay que aprender para aprender. Es que tiene que experimentar, palpar, sentir esa persona para que pueda vivir, tiene que vivir para que aprenda. ¿Eh? Muchas veces decimos, déjale que experimente. A lo mejor después de que experimente, aprende las cosas, decimos, ¿verdad? Mientras que no viva, a lo mejor no va a aprender. Y así dice Brunner, tiene esa teoría de que hay que aprender a aprender. También vamos a tener a Piaget dentro de esta segunda unidad. Y Piaget siempre tiene un pensamiento que hay, que por ejemplo tiene sus etapas, que de niño uno va aprendiendo, va codificando. Y eso es cierto. Ustedes saben que de 0 a 5 años el niño es el que tiene mayor capacidad. El cerebro está con una predisposición terrible de aprender. Y todo lo que aprendió en esa etapa es muy significativo y luego se va manifestando en la conducta tarde o temprano, ¿verdad? Inconsciente o conscientemente que lo haya vivido. Por eso que hay que tener muy en cuenta muchas cosas dentro para educar, para enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, en la tercera unidad tenemos el desarrollo de la personalidad en el ambiente. Yo tengo siempre esto y mis alumnos ya que ya me conocen van a decir, ese siempre dijiste profesora. Y siempre lo digo y voy a seguir diciendo en toda clase, que la personalidad es se va formando en la persona. Que esa personalidad se va formando de dos cosas, que es el temperamento que traemos, que es una estructura que no puede ser modificado. ¿Por qué no puede ser modificado? Porque eso desde el momento en que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, del cromosoma de papá y de mamá, eso se va formando el temperamento. Se unen estas dos cromosomas, ¿verdad? Y de acuerdo a la carga puede que tenga la carga más grande en nosotros el de papá o el de mamá. Por eso a veces suelen decir igualito que tu mamá o igualito que tu papá, ¿verdad? Es el temperamento que ya viene una cosa estructurada que no se puede modificar, ni no se puede romper, ni no se puede quebrar. Es una cosa ya totalmente estructurado que ya traemos en el momento en que fuimos engendrados. Bueno, entonces eso no puede ser modificado. Esa es la base del estado de humor de las personas. ¿Y qué es la base? Entonces, la alegría, la tristeza, ese sentido de humor que tiene esa persona, ese es el temperamento, es la base. Pero ahí no queda el hombre, se va luego formando el carácter. Entonces, ¿cómo adquirimos el carácter? ¿El carácter es igual a la personalidad? No, no es igual a la personalidad. ¿Qué es? El carácter es aquello que vamos viviendo, que vamos experimentando, que vamos percibiendo desde pequeñito, ¿verdad? Que vamos adquiriendo que ese contexto donde vivimos, ese ambiente inmediato que nos da.
y ese ambiente inmediato es nuestra familia. Toda esa calidad de crianza que tuvimos, eso, con eso se va a ir formando, o sea, se va a ir adquiriendo, se va a ir dando el carácter, ¿verdad? Entonces el carácter es algo adquirido, no es algo estructurado, ¿verdad? Entonces, eh, adquirimos el carácter y se une con el temperamento. Estas dos cosas van fusionándose increíblemente como fusionan. Es como un rompecabezas que tras se va y se enclastran juntos. Y estas cosas, estas dos cosas juntas, va formando lo que es la personalidad. El resultado del temperamento más el carácter se forma la personalidad. Esa es la personalidad. Es la manera de ser de la persona. Es lo que va, tiene una característica peculiar esa persona, ¿verdad? Por eso siempre dicen de que somos personas únicas e irrepetibles. Asimismo, somos personas únicas e irrepetibles. Puede que haya una similitud con Julanita, con Julanito o con Sultanito, pero nunca va a ser igual. Porque tu vivencia siempre es diferente. Tuvo una peculiaridad, viviste diferente. Quizás una misma situación, pero hizo que vos, en vos marcó de una manera diferente. Y eso nosotros los profesionales psicólogos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá. Personas que se presentan con el mismo trastorno de la depresión, ¿verdad? Trastorno depresiva, vamos a decir eso, vamos a poner como ejemplo el trastorno depresivo. Son el mismo grado, quizás, vamos a mencionarle, vamos a ponerle un nombre ficticio. Margarita con Lucía vienen al consultorio y con trastorno depresivo, las dos graves, ¿verdad? ¿Por qué entraron? Vamos a decir, ¿por qué entraron en un trastorno? O vamos a decir, no grave. Una es grave y otra es moderado. Por duelo, por duelo. Bueno, esa va a ser la causa del estado depresivo que le lleva a consultorio. Bueno, ¿por qué Margarita está en un trastorno grave depresiva? ¿Y por qué Lucía está moderado? Porque Margarita es más susceptible, porque Margarita, su personalidad o su estructura de personalidad psíquica, mental, fisiológica, es más vulnerable que Lucía. Y tienen los mismos casos, han perdido a sus seres queridos. Y por eso han entrado en un trastorno depresivo, ¿verdad? Sin embargo, les diferencia algo. Sensible, hipersensible, tiene poca tolerancia, al, tiene poca falta de aceptación a ese duelo. Sin embargo, Lucía es más moderado porque entiende más, comprende más y trata de luchar contra ese dolor que está teniendo y contra esa angustia que está teniendo que le ha provocado el duelo de ese ser querido, ¿verdad? Y se dan cuenta, es el mismo caso, misma situación, pero la diferencia. Y eso va a depender de la personalidad de cada uno, ¿verdad? En algo van a asemejar, van a tener semejanza, pero también les va a caracterizar esa cosa peculiar que tiene. Y esa personalidad se va arrojando ya desde esa característica, se va arrojando desde pequeño. Decía una mamá, ella desde pequeña luego ya era así de testaruda, ¿verdad?
o desde pequeña luego ya era decidida, sabía luego lo que quería, ¿verdad? Y ahí se va arrojando las características peculiares de su personalidad que va y formándose y que se forma. ¿Hasta cuándo se forma la personalidad? ¿Y desde cuándo? Desde pequeño. Desde pequeño se va formando porque se va adquiriendo el carácter y eso se va formando también a la par la personalidad, pero se define en dónde, se define siempre se dice que hasta los 22 a 30 años se puede estar formando la personalidad. Eso depende de la estructura psíquica, fisiológica, mental y del temperamento que uno va trayendo y de la vivencia va a depender la madurez de la personalidad. Bueno, esto siempre repito y es muy importante decirlo, que la vez pasada en la clase de neuropsicología esto lo había dicho y creo que Lorena eso me va a dar la razón, eh, en decir de que nunca hay que decir que aquella persona no tiene personalidad. Nunca hay que decir eso, porque todos tenemos personalidad. Siempre nos diferenciamos nada más en que esa personalidad es una personalidad bien definida, una personalidad madura o es una personalidad frágil, débil, ¿verdad? O es una personalidad inmaduro. ¿Verdad? Entonces, en eso nomás está la diferencia de que todos tenemos personalidad, todos contamos con personalidad. Muy bien, esa es la unidad 3 y se va entendiendo. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, dentro de Sí, profe. ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, dentro de esta, bueno, perfecto. Dentro de esta unidad también vamos a hablar de lo que es la educación moral, cómo se va desarrollando esa educación moral, cómo se va haciendo hábitos virtuosos en las personas, ¿verdad? Y que la educación moral es tan importante en el ser humano y tener insertado en el ser humano, porque son los parámetros que te dan en la conducta, ¿verdad? Una persona inmoral, cuando hablamos de una persona inmoral, quiere decir que no es una persona de práctica moral. Y cuando hablamos de una persona, es tan moralista esta persona, es tan recto, es una persona tan correcta, es una persona tan honesta, es una persona tan leal, ¿verdad? Cuando hablamos así es porque tiene esa práctica moral y unas pautas de conducta moral en su vida, ¿verdad? Que es tan importante insertarse en la vida, ¿verdad? En la vida, que el ser humano le sirve como parámetro de conducta. Bueno, dentro de eso vamos a hablar también de la unidad 3. Y luego vamos a hablar en la unidad 4 de lo que es la privacidad. Perdón. Bueno, la privacidad. Vamos a hablar de lo que es la privacidad, que es tan importante, es la privacidad, la intimidad, ¿verdad? El respeto de esa persona a otra persona, la privacidad, la intimidad de una persona que es tan importante, ¿verdad? Eh, que cada persona tiene que tener su espacio y la persona viene luego con un espacio propio, natural, ¿verdad? Que nadie tiene derecho a entrometerse o a inducirse en esa intimidad, en esa privacidad, en ese espacio íntimo que vos tenés como persona. De eso también vamos a hablar en la unidad 4. Bueno,
también vamos a hablar de lo que es la territorialidad. Hablamos del terreno, de lo geográfico, de yo soy Lourdes de Mendoza de Candia, de Coronel Oviedo, ¿verdad? Es un sentido de identidad. Eh, eh, a ver si me acuerdo un poco. Yo soy Silvina, de Ciudad del Este. Y la identidad que uno tiene con el lugar donde pertenece, ese sentido de pertenencia, ese sentido de que yo soy, ¿verdad?, de tal parte. Eso quiere decir mucho también en la conducta del ser humano, ¿verdad? Donde yo pertenezco, donde el territorio, el espacio geográfico que yo ocupo, también eso incide en mi conducta, porque cada ciudad eh, tiene una característica peculiar también de conducta o de comportamiento. Como dije hace rato, tenemos parámetros, los parámetros que están trazados en Asunción, por ejemplo, quizás en algunas cosas congenia con nuestra ciudad, ¿verdad? Hay cosas quizás que no tenemos en cuenta ahí y en algunas cosas la forma de vida de ellos coincide, ¿verdad? En otras no. Entonces, cada territorio, cada ciudad, cada población tiene una forma de vida que eso también de alguna manera determina la conducta del ser humano. Una persona que viene de la zona rural va a tener un comportamiento totalmente diferente a una persona que nace o que vive en una zona urbana. Siempre va a tener una característica peculiar y que le va a identificar tarde o temprano en su comportamiento. Bueno, entonces vamos a hablar de Zach Gregory, también Zach es el nombre de la persona que nos va a hablar sobre lo que es de la territorialidad. Bueno, y luego en la unidad 5 tenemos la vida urbana y la experiencia social. Lo que te da la ciudad, ¿verdad? Lo que te hace experimentar la ciudad, la experiencia que uno tiene dentro de la zona urbana. Vamos a hablar netamente de la zona urbana. ¿Cuáles son las ventajas de la zona, vivir en una zona urbana y cuáles son las desventajas? Generalmente, en la zona urbana vos tenés posibilidades de ser alguien, tenés posibilidades de estudiar, de ir a la facultad, de adquirir trabajos, eh, de ser alguien en la zona urbana, ¿verdad? La zona urbana te da esa oportunidad, como también la zona urbana te cierra también ciertas puertas, porque para entrar en tal empresa tenés que estar a la exigencia a la exigencia, a los requisitos, a la exigencia de los requisitos de esa empresa, ¿verdad? Para eso tenés que estudiar, ¿verdad? Tener conocimiento de esto, o ya tenés que tener título, tenés que terminar tus estudios, tenés que tener como era un conocimiento, todo eso también, si vos no estás a esa altura de lo que te exige esa zona urbana, también podés fracasar, ¿verdad? O podés tener una vida frustrante, o podés de repente sentirte que no sos útil a la sociedad. ¿Por qué? Porque quizás no tenés estudio avanzado por cuestiones económicas, ¿verdad? No tuviste la oportunidad de entrar en la facultad, pero si vos querés trabajar en esa empresa, vos tenés que tener título, por ejemplo, ¿verdad? Y no podés, no tenés
quizás tenés mucho conocimiento empírica, pero no tenés ese título. Entonces te cierra las puertas, te cierra las oportunidades, ¿verdad? Por eso que tiene ventaja y desventaja la zona urbana y lo que es la experiencia social. La interacción social es diferente, hay mucho movimiento, hay una interacción, un código de relacionarse diferente a lo que es la zona urbana, ¿verdad? Por ejemplo, un código nomás, les voy a mencionar. En la zona rural vos te vas y tenés que decirle a la gente que vos pasás por su casa, adiós, adiós, va ella, pa. Así es. Mientras que acá en la ciudad, nadie se conoce, se cruzan todo, de repente. Bueno, en Coronel Oviedo todavía se practica un poco eso, ¿verdad? Pero cuando es un lugar, vamos, un territorio ya grande, avanzado, en Asunción, no sé, en Ciudad del Este también seguramente es así porque es de mucho movimiento, quizás en un departamento, al lado de su departamento vive una persona que ni siquiera sabe su nombre, que ni siquiera se han comunicado, ni siquiera a lo mejor se ve. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida es diferente, porque amanece, ya tiene que salir a las 5 de la mañana para irse a su trabajo, porque quizás queda no sé cuántos kilómetros de ahí para llegar a las 7 de la mañana, ¿verdad? Llega, sale a las 5 de la tarde de su trabajo, llega a las 7 de la tarde, viene cansado, no tiene más ya ni siquiera oportunidad de interaccionar o de conocerse con el vecino o con esa persona que está al lado de su departamento, ¿verdad? Así es. Y ni vos te cruzás en Asunción, vos te vas, no vas a estar diciéndole con quien te cruzás adiós, ¿verdad? Adiós. Eso no vas a estar diciendo. Se dan cuenta que la experiencia social dentro de la zona urbana es diferente que a una zona X o una zona rural, comparando un poco, ¿verdad? Bueno, y en esto entra mucho Lynch, que fue un sociólogo me encanta su teoría, porque él dice, Lynch tiene una postura ante lo que es la sociedad, ante la vida social que uno vive, ante la experiencia social en la zona urbana. Y él dice que nos volvemos todos estresados en una zona urbana donde aparece más trastorno que una persona que vive en la zona rural, dice. Que las personas son más vulnerables a situaciones estresantes y a trastornos que la propia vida de ese traqueteo que tiene, ¿verdad? Hace que de repente las personas tengan ansiedad, estrés, pánico. La misma situación, esa experiencia social a veces lo lleva a estos tipos de trastornos. Bueno, muy bien. También en la unidad 7, en la unidad 6, quiero decir, tenemos el ambiente laboral. Vamos a estar hablando del ambiente laboral, que es tan necesario en un ambiente laboral para que podamos irnos con gusto en nuestro trabajo. Pero si nuestro trabajo, nuestro ambiente laboral es un ambiente de estrés, por supuesto que eso va a repercutir en la conducta de esa persona, ¿verdad? Por supuesto que eso también va a incidir en esa persona, ¿verdad? Un ambiente donde hay muchísimo movimiento y puro estrés, donde la comunicación a veces es poco o nada, es puro trabajo, no hay buena comunicación, no hay comodidad, es un ambiente desagradable. Bueno, entonces eso también va a incidir en ese comportamiento de esa persona, ¿verdad? Cuando te vas a tu trabajo y te gusta lo que estás haciendo y están todas la infraestructura, todo, y
y se interesa por vos, ese patrón, ¿verdad? O el ambiente es agradable, ay, da gusto irse al trabajo, pero el ambiente lo es estresante. Ay, Dios mío, ya es lunes y otra vez me tengo que ir, Dios mío, me tengo que ir. Estirar ese fin de semana para ya descansar y estar, aunque sea 2 días fuera de tu trabajo, ¿verdad? Y eso incide en el comportamiento de las personas. Un ambiente escolar también de alguna manera incide en el comportamiento. Un ambiente institucional, en este caso vamos a hablar de lo que es hospital y vamos a hablar un poco de la penitenciaría, de la cárcel, el comportamiento como es ahí, totalmente diferente a lo que nosotros estamos libres, ¿verdad? Las personas privadas de su libertad, el trato que reciben, la alimentación, toda la infraestructura, cómo incide en el comportamiento de esas personas privadas de su libertad. Y bueno, vamos a estar hablando, la verdad que nuestro material tiene creo que 9 o 10 unidades, sí, 10 unidades. Y esta es vamos a decir, el material que vamos a estar utilizando y vamos a estar explicando, vamos a estar desarrollando, desmenuzando. Yo no quiero que haya ninguna duda en ustedes. Cualquier duda, siempre quiero que me pregunten, porque yo estoy para compartir con ustedes y yo quiero que ustedes aprendan, amen esta materia, porque vamos a aprender muchísimo, muchísimo si ustedes saben aprovechar. Bueno, y hasta aquí vamos a estar dando no estoy hablando de todas las unidades, porque si vamos a hablar no vamos a terminar nunca, pero más o menos una reseña es lo que les doy a ustedes esta noche para que ustedes puedan ya ir tomándole el hilo y a qué se refiere esta psicología ambiental. Sí tenemos que estar seguros que el ambiente donde estamos ubicados o que hemos crecido, incide de una manera preponderante en nuestro comportamiento. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué día ¿No? vamos a estudiar? No, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué días vamos a tener clases? ¿Qué día?